A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Cuán grato es encontrarnos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones donde estamos estudiando la palabra de Dios, especialmente estas cartas de Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que amó, que creó, que fundó, pero que ahora está tratando de enderezar porque parece que se había desviado de los principios básicos. Nuestra lección va a tratar el poder de la resurrección de Cristo. ¿Por qué será tan importante que Pablo haga este énfasis a su iglesia? Porque la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Pablo defiende con fuerza la realidad histórica y el significado de la resurrección realmente. Un significado teológico que lleva a la salvación. Es el capítulo 15. Es uno de los pilares teológicos más fundamentales en relación a este tema en el Nuevo Testamento, dedicado a defender y explicar la doctrina de la resurrección. Muy bienvenidos, Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Este lindo tema. Estamos otra vez con ustedes, esperando seguir comentando estas palabras de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en esta hora vamos a repasar, estudiar el capítulo número 15 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo hace un estudio acabado, completo, lo más completo que se conoce en el Nuevo Testamento respecto a la muerte, a la resurrección, respecto a la transformación de los cuerpos cuando Jesús venga, el cuerpo humano carnal que no va a heredar el reino de los cielos, y el cuerpo espiritual, que será el cuerpo que Cristo va a transformar a todos los cristianos. Y aquí en la iglesia de Corinto había un problema, que era un problema de origen saduceo, porque los saduceos en el Nuevo Testamento ellos no aceptaban la resurrección, a diferencia de los fariseos, que sí la aceptaban, que iba a haber resurrección. Y algunos hermanos allí en Corinto decían, pero ¿cómo es esto de la resurrección? No puede existir la resurrección, tiene que haber otra manera. Ellos estaban allí un poco presionados por la filosofía griega del dualismo del cuerpo y el alma, que el alma siempre ha existido y que no tiene por qué resucitar. El cuerpo, hay que deshacerse del cuerpo porque el cuerpo siempre ha sido malo. Entonces, esta filosofía también estaba incurriendo allí en la fe de los hermanos. Y el apóstol empieza aquí en el capítulo 15 mencionando y diciendo que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a la Escritura, se le apareció a Pedro, después a los 12, a algunas mujeres también se les apareció, se le apareció a 500 personas cuando él estaba ascendiendo a los cielos, de los cuales algunos hayan muerto, decía Pablo, se le apareció a Jacobo, a los apóstoles y también al apóstol Pablo, que era el último, dice que se le apareció Jesús. Es decir, ellos con toda esta argumentación mencionan de que Jesús está vivo. Jesús está vivo por algo importante. Es potente el argumento de Pablo para defender la resurrección en realidad, porque él dice, por ejemplo, en 15:14, dice, y si Cristo no ha resucitado, y aquí está el poder que él tiene, porque si no, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy acá? Y si Cristo no ha resucitado, vana, dice, en nuestra predicación. No sirve para nada, como tampoco la fe de Jesús. O sea, todo el fundamento que él tiene está basado justamente en que Cristo resucitó y es verdadero. Cuando habla de vano, es algo que está vacío, que no existe, que no sirve para nada. O sea, fíjate que toda su predicación, toda su teología no serviría de nada si esa gente que está llevando a Cristo no cree en la resurrección. Claro, aquí hay un gran problema que todavía existe hoy, porque muchos cristianos creen que en la cruz de Cristo se cerró toda la salvación. La cruz de Cristo, es cierto, Jesús pagó por nuestros pecados, Jesús murió por nosotros, se cumplió una parte importantísima de la sustitución,
donde Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús muere como justo y queda muerto en la cruz y jamás hubiese resucitado? ¿Qué hubiera pasado? En primer lugar, habría un acto de injusticia, que un hombre justo muriera sin haber pecado en un universo justo y recto. En segundo lugar, Jesucristo, al resucitar, Él se comprometió a ejercer y a proponer su sangre del sacrificio que había hecho en la tierra, en el reino de los cielos, en el santuario celestial, a la diestra del Padre. Jesucristo se proponía ofrecer su sangre en favor nuestro y ahí se transformó en un sacerdote, en un intercesor. En otras palabras, la sangre de Cristo en la cruz, si no es aplicada por el mismo Jesús, que es el sumo sacerdote de todos los tiempos, ante su Padre, tampoco podríamos haber sido salvos. Porque si Jesús no hubiese estado delante del Padre, no habríamos recibido el Espíritu Santo, no habríamos entendido. Habría sido en vano el sacrificio de Cristo si Jesús hubiese estado muerto para no ejercer ese ministerio de redentor, de reconciliación ante su Padre. Es por eso que el apóstol Pablo allí recalca y menciona que es tan vano no creer en la resurrección de Cristo, porque Cristo vivo es el que lleva adelante la salvación hacia nosotros. Hay un comentario que habla acerca de esta situación de la resurrección y dice que por lo menos hay dos motivos para creer en la resurrección, ¿no es cierto?, o no creerla. Uno de ellos es que Cristo repetidamente habló de que Él resucitaría. Y si no lo hizo, entonces Él es un impostor, que fue muchos argumentos que presentaron, ¿no es cierto?, en Corinto cuando Pablo predicaba. Y el segundo argumento es que los apóstoles basaban sus predicaciones en la resurrección de Cristo. Entonces, ¿de qué sirve esa predicación si están hablando de un impostor, de alguien que no cumplió, de alguien que mintió, ¿no es cierto?, acerca de resucitar? Ahora, el concepto es tan claro porque Pablo presenta no solamente argumentos de él, sino argumentos, como tú le diste, argumentos de personas que lo vieron, que estuvieron, que hablaron. El mismo, estoy pensando, por ejemplo, en un caso muy patético, el que dudó, ¿no es cierto? Tomás. Cuando se acerca y lo ve, ¿cuál es la reacción de Tomás? ¿Qué es lo que dice? Claro, como dice... Reacciona, pero de una manera creyendo que él es realmente el hombre. Cierto. En una pequeña charla, por sorpresa me tomó, cuando una de mis hijas me pregunta cómo es Dios. Entonces con un beso yo le sonreí, le dije no lo sé, pero esto sí sé. He estado en la playa y en una montaña y he visto su belleza al ponerse el sol. He visto tormentas, también las estrellas. Nunca he visto el rostro de Dios, pero he visto lo que puede hacer. Al pensar en su grandeza y su infinito amor, obrando cada día en pro de mi salvación, no puedo más que postrarme en adoración ante el Rey de Gloria que vive en mi corazón. He visto las almas entrar a las aguas, las cuales por su amor y gracia redimió.
visto el rostro de Dios, pero he visto lo que puede hacer. no necesito de una imagen, lo puedo contemplar En su creación. pues he estado en el valle, he llorado en el dolor, Y he visto cómo me han sacado vencedor. hoy más le conozco y más yo le amo. Nunca he visto el rostro de Dios, yo nunca he visto el rostro de mi Dios, Pero he visto lo que puede hacer. Pensando en este capítulo 15, que es el penúltimo en realidad de la primera carta a Corintios, es un capítulo muy extenso. Pablo defiende en realidad la resurrección, y en el versículo 9 él dice, capítulo 15, versículo 9 dice: pero yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sigue diciendo, pero por la gracia, y aquí viene lo importante y el argumento de Pablo, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Y él termina diciendo allí, porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así creímos. Y a mí me gusta porque él termina ahora bien. Y ese es el argumento fuerte. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Interesante el argumento de Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y su argumento dice, y si Cristo no ha resucitado, y aquí está el texto que él argumenta, vana es nuestra predicación, vana también en la fe de ustedes. Se va todo. Bueno, aquí Jesucristo, al resucitar, aseguró también la resurrección de toda su iglesia y de todos los que tuvieron fe en él de todos los tiempos. Porque Cristo es mencionado aquí como la primicia, aunque no fue el primero en resucitar, pero Jesucristo es denominado el primogénito de los muertos, porque en Cristo está el poder para resucitar, y Dios lo resucitó porque había de resucitar a muchos durante todos los tiempos, y sobre todo la gran resurrección de los justos que va a ser en la segunda venida de Cristo. Es por eso que el apóstol habla aquí de los muertos que duermen en el Señor. Ya algunos durmieron, dice, algunos vieron a Cristo elevarse hacia el cielo en la ascensión, pero algunos duermen, pero otros están vivos para dar testimonio. Y en el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí está hablando de Adán. A través de Adán nosotros heredamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y como dice el libro de Génesis, allí en el capítulo 3, de cierto morirás, capítulo 2 y capítulo 3, y Adán nos heredó a nosotros la muerte. Pero Adán era el padre de la raza humana. Ahora tenemos a Cristo, que también el apóstol Pablo lo representa allí en el capítulo 5 de Romanos como el segundo Adán. Y el segundo Adán nos ofreció a nosotros la resurrección. Nos dijo, tal vez mueran,
Muchos morirán, muchos dormirán en el Señor, pero ofreció la resurrección como una solución completa para restaurar la raza humana que Adán dejó una herencia de muerte. Ese argumento de Pablo que recién leíamos, qué interesante lo que tú lees, porque no solamente Pablo lo presenta en esta carta, sino en otras de sus cartas también. Pero mira, deja establecido que Cristo resucitó a Pablo. Y luego dice en el versículo 20, el capítulo 15, dice, pero ahora Cristo se ha resucitado, leo texto de 1 Corintios 15, 20, ahora si Cristo ha resucitado entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Este concepto, yo podría quedarme aquí con este concepto de dormir, porque también hay un problema con esto de la muerte, que unos van al infierno, que otros van para allá, al cielo, qué sé yo. Pero el concepto de dormir es un concepto muy lindo, porque descansa hasta el momento en que Cristo lo llame a la resurrección. Así lo enseña la Escritura. Ahora, él dice lo siguiente en el siguiente texto: puesto que en la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, o volverán a vivir. Claro, y también la resurrección de Cristo tiene varios significados y varios propósitos y objetivos que Dios puso en su sabiduría respecto a la obra de Cristo después de la ascensión, después de la resurrección. Jesucristo tenía también que luchar contra todos los poderes del mal, tenía que luchar contra el diablo, contra el imperio de la muerte, contra todo lo malo, y que todos los enemigos de Cristo y de Dios, y enemigos de la justicia, del amor, enemigos de lo correcto, quedarían bajo los pies de Cristo. Es decir, Jesucristo tenía que transformarse ahora en un victorioso para ir restableciendo y restaurando todas las cosas que en el universo estaban mal, y sobre todo aquí en la tierra. Es por eso que en la resurrección de Cristo, de un Cristo vivo, tenía también un propósito de restauración completa del universo, no solamente la salvación nuestra, sino poner todas las cosas en su lugar y hacer desaparecer a todos los agentes del mal. Es por eso que la resurrección de Cristo es algo muy, muy importante. Y como dice aquí el texto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 38 en adelante, aquí habla del cuerpo, que el cuerpo es como una semilla, toda carne, el verso 39 dice, no toda carne es la misma carne, habla de la vida de los hombres, habla de la vida de los animales, habla del cuerpo terrenal que tenemos nosotros ahora, que se va desgastando, ese cuerpo que no va a heredar la vida eterna, y habla de los cuerpos celestiales que serán revestidos de gloria a través de la transformación que Dios va a producir en la segunda venida de Cristo en todos aquellos que resuciten. Es por eso que hay una resurrección de muertos, se siembra en corrupción, dice aquí en el verso 42, pero se va a resucitar en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Estas son promesas para todos los cristianos de que Dios tiene todo controlado y que aunque la muerte existe y la vemos todos los días, habrá un momento de que habrá una resurrección. Fíjate que quizás este texto que es hermosísimo en relación a la posición que nosotros podemos tener. Segunda de Timoteo 1:12 es un texto maravilloso porque él dice, por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Interesante esa expresión tan potente y poderosa. Y estoy convencido, en otras palabras, he creído en esto y estoy convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, o guardarme a mí, ¿no es cierto?, vivo para ese día. Qué lindo es tener esa esperanza en el corazón.
cada gota al llover crece una flor. Creo que en la noche más oscura habrá siempre una luz. Creo que a una persona que erró alguien vendrá y le guiará. Es verdad, yo lo sé. Creo que cada pequeña oración escuchará. Creo que alguien en la gran inmensidad pondrá atención. Cada vez que un niño llora al nacer o al mirar el cielo azul, entonces creo en él. Pequeña oración escuchará. Creo que alguien en la gran inmensidad pondrá atención. Cada vez que un niño llora al nacer o al mirar el cielo azul, entonces El capítulo 15 es hermosísimo, repáselo, léalo, converse con sus amigos, sus parientes. El capítulo 15, versículo 51, Pablo nos abre un espectro importante en su tema de la resurrección. Él dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y de allí en adelante, y el siguiente texto, ¿no es cierto?, pone otro argumento más fuerte también, versículo 52. Una es la iglesia del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra. Son argumentos que está tomando Pablo de cosas reales. Y luego dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Sí, este pasaje es importante porque el apóstol cierra su tema sobre la resurrección culminando con este misterio que algunos no lo entienden y no lo entendemos totalmente. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, porque él esperaba la segunda venida de Cristo y esperaba pasar de este mundo al siguiente en vida, porque tenía en su corazón la esperanza del regreso de Jesús. Pero una vez que Jesucristo venga, dice en el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí hay dos grupos. Está el grupo de los que va a estar vivo en la segunda venida de Cristo y está el grupo de los que han muerto en Cristo en toda la historia. Y están durmiendo. Es decir, cuando un cristiano muere en nuestros tiempos, algunos mencionan y dicen, bueno, este cristiano era muy bueno, se va directo al cielo, Dios lo recibe, está con él.
El apóstol dice, no, llegará un momento en que habrá una resurrección general de los justos, y esa resurrección va a ser a la final trompeta, que según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, esa trompeta se va a tocar en la segunda venida de Cristo, y habrá una transformación. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, dice en el verso 53, y luego dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Es decir, esta gran multitud de muertos en Cristo va a tener un final feliz en el día de la resurrección, en la segunda venida de Cristo, donde se va a decir, la muerte es vencida. Hay una victoria sobre la muerte, y aquí menciona y dice, ¿dónde está la muerte y su aguijón? Esa victoria sorbida es la muerte con victoria. Ahora, tú mencionaste algo que es bueno mencionarlo, porque también Pablo en los Tesalonicenses habla de la preocupación que había con algunas personas. ¿En qué sentido? Ellos estaban viendo que todos se estaban muriendo. Todos los discípulos habían sido asesinados, qué sé yo. ¿Y qué pasa con nosotros ahora? ¿Dónde está esta promesa? Y entonces hace un detalle él de esta situación que tú estás comentando. Sí, ellos van a dormir y van a resucitar. Si hay una resurrección, entonces nadie se va a adelantar a eso, porque Pablo menciona, dice, todos seremos transformados y veremos a Cristo. Yo tengo una experiencia de una persona que su nieto se acercó a conversar con él a la abuelita. Y le dice, ¿cómo está, abuelito? Le dice, bien, hijo, bien. ¿Tiene alguna preocupación? ¿Arregló su vida con Dios? Sí, hijo. Tengo una sola preocupación, dijo. Yo esperaba ver a Cristo venir y al parecer no lo voy a ver. Él tenía ese concepto, tenía esa esperanza de en vida ver a Jesús venir. Pero ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos según esto que estamos viendo? Que todos lo veremos porque vamos a resucitar. Y si hay resurrección, entonces cuidado con algunos conceptos de que antes se va al cielo, que se va acá, que se va allá. Cuidado con eso, porque todos dormiremos hasta que Cristo nos llame y nos resucite. Claro, no. Es decir, la Biblia descarta esa resurrección espiritual, que algunos dicen que van a resucitar en espíritu. Es una resurrección solamente moral, que nadie la ve, como algo que sucede en algún momento y esa persona desaparece del mundo y resucitó espiritual. Pero la Escritura nos habla de manera diferente. Ella nos dice aquí que en el 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 16, y con trompeta de Dios descenderá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los muertos en Cristo van a resucitar primero en la primera resurrección, y los que están vivos en la segunda venida de Cristo van a ver cómo resucitan los muertos en Cristo de todas las edades. Y en el verso 17 el apóstol dice, luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor. En otras palabras, el encuentro con Cristo que menciona aquí este texto será un encuentro entre dos grandes grupos, los que están vivos en la segunda venida de Cristo y los que acaban de resucitar. Se van a unir para encontrarse con el Señor en el aire. Es decir, allí hay una resurrección, hay un encuentro con Cristo visible, potente, con todas las señales que va a traer este evento tan maravilloso que será la segunda venida de Cristo, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, estaremos siempre con el Señor después de la resurrección, no antes de la resurrección. Alentados con estas palabras unos a otros, dice el apóstol Pablo aquí en esta epístola. El texto final acá del capítulo 15, versículo 57 dice, por gracias a Dios, quien nos ha dado o nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy pensando qué significa eso. Los apóstoles vieron presencia en la resurrección de Cristo, fueron, y nosotros
2000 años después, ¿tenemos algún argumento para decir si Cristo resucitó? Yo creo que sí. La palabra es verdadera. Pablo nos explica perfectamente cómo va a hacer eso. Pero ese concepto de dormir es un concepto muy lindo porque hace descansar a una persona que en vida quizás sufrió y víctima de ese sufrimiento, él falleció. Si usted tiene un familiar que está muy enfermo y él descansa en el Señor, recuerde, descansa en el Señor. No va a ninguna parte. Pero hay una cosa cierta, que un día ese familiar que se fue será el familiar que usted se va a encontrar, que va a abrazar, pero principalmente va a abrazar al Cristo que dio la salvación. Que el Señor los bendiga, abrace este tema de la resurrección, tenga confianza en Dios y Dios le va a dar la tranquilidad para pasar los momentos más difíciles de su vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.